Dios les bendiga. Bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite, en el que podemos estar juntos otra vez para compartir la palabra de Dios. Permítame conectar el micrófono de alta resolución para que nos escuchemos mejor. Listo. Ya se escucha más claro, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios. En esta ocasión voy a permitirme dejar el tiempo en el que somos bendecidos ofrendando al final de la transmisión, porque quiero darle lugar a la palabra lo más pronto posible. Es una palabra que a mí en lo personal me encanta. Cuando encuentro esto en la Biblia, yo me pregunto, ¿por qué no hubo alguien que me dijera esto cuando nacieron mis hijos? Hoy vamos a hablar de estrategias bíblicas. Ya habíamos dicho que la Biblia es nuestro manual del constructor, es el plano del arquitecto de nuestra familia, y la estrategia bíblica específica para la educación, para el desarrollo de nuestros hijos, está en la Biblia. Muchos dicen, es que los hijos no crecen con un manual de instrucciones. Pues mira, la realidad de las cosas es que aunque no nacen ellos con el manual ya estaba desde antes, y es la palabra de Dios. Vamos entonces a la palabra, y te voy a pedir que me acompañes para empezar a la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 1 al 7. Y después vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo, bendiga su palabra, pero sobre todo para que nos bendiga a nosotros, para que podamos recibirla y crecer a través de ella. Y también le pido que ore por mí, para que lo que yo le comparta sea palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, porque nos permites el privilegio de estar aquí juntos, Señor, reunidos, alabándote, glorificándote, exaltando tu santo nombre, Dios. Gracias te doy, Padre misericordioso, porque tú en todo tiempo y en todo lugar, Señor, nos bendices. Ahora yo te pido que nos bendigas en este momento para recibir tu santa palabra, para recibir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, y que este mensaje sea un mensaje de poder, un mensaje de gloria, un mensaje que nos transforme de manera realista, no solamente que nos dé ideas interesantes, sino que nos permita caminar más sabiamente conforme a tu voluntad, y sobre todo en esto que es tan importante para nosotros, que son nuestros hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, Deuteronomio 6, del 1 al 7. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Qué palabra tan tremenda, qué palabra tan poderosa. Este texto incluye lo que es denominado la Shema, la palabra que establece el principio básico de la alabanza, de la adoración, de la relación y de la comunión con Dios. Escucha, oh Israel, Jehová el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Bendito sea su nombre, porque esta es una palabra poderosa. Pero lo importante es que todo esto que normalmente vemos nosotros relacionado con un contexto religioso, con un contexto cultural o devocional, a veces nos cuesta trabajo llevarlo al plano de lo cotidiano. Es incluso algo que ya se convierte en parte de nuestra naturaleza, el hacer devoción y hacer mención y hacer actos que estén relacionados con esto,
cuando estamos en un estado de relación puntual con Dios, en el templo, en la escuela dominical, en la célula, incluso en nuestros hogares, cuando, como ya creo que lo estamos haciendo, porque así es como lo hemos enseñado para la iglesia, cuando hacemos nuestros altares familiares, buscamos la respuesta de Dios y buscamos la guía de Dios y buscamos también que todo esto que acabamos de leer se manifieste. Pero cuando estamos en otro rollo, estamos en cosas totalmente ajenas a lo cultual o a lo devocional, aparentemente, y a lo que nos estamos dedicando es a hacer el aseo, a hacer la comida, a trabajar, a estudiar, a estar viendo la tele, a no sé, cualquier actividad que se le ocurra, entonces ya no sabemos exactamente cómo relacionamos esta palabra, que es una orden puntual y estricta de Dios, con una vida cotidiana, y muchas veces incluso, y esto ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia protestante en los últimos 500 años, llegamos a implantar como una norma de conducta cotidiana en nuestras vidas una actitud religiosa, porque nos suena a que tiene que ser una cuestión ritual este asunto. Y la verdad es que no es así. La verdad es que el Señor, cuando nos habla de esto, nos está hablando de la aplicación práctica en el día con día de estos principios sin que se conviertan en un asunto religioso. El Salmo 127, capítulo 3, nos dice que los hijos son una herencia de Dios. Una herencia de Dios. Y yo quiero que en este momento hagamos un pequeño análisis de derecho judío para que podamos entender la expresión en lo que vale desde el punto de vista jurídico, porque la Biblia no dice nada más porque sí, ninguna palabra viene vacía. Así que vamos a revisar primero esto para que después entendamos qué es lo que corresponde. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. En el derecho mexicano y en general en el derecho que se aplica a todas las regiones de América, el concepto de herencia es la recepción de los bienes de una persona que, sea por muerte o sea por legado en vida, nos está entregando para para que pase a ser de nuestra propiedad. La palabra propiedad es importante desde el punto de vista jurídico, porque una persona que es dueña de algo tiene derecho, jurídicamente ese es el término, de uso y abuso. La palabra abuso viene con el prefijo ab, que quiere decir más allá de o por encima de el uso normal o cotidiano que se le dan las cosas. ¿A qué me refiero? A que si yo soy dueño, por ejemplo, de este celular y lo considero mío, de mi propiedad, yo puedo usarlo como un celular. Lo uso para manejar aplicaciones, para conectarme a internet, para hacer llamadas telefónicas, para ver una película, y en todo caso estoy haciendo uso de él. Pero si un día se me pega mi regalada gana utilizarlo como martillo, aunque se rompa, o agarrarlo y aventarlo para ver cómo vuela cuando lo pongo en modo avión, o lo que se me dé la gana, puedo hacerlo, tengo derecho a hacerlo, porque es mío, es mi propiedad, y últimamente, si a mí se me ocurre aventarlo para que vuele, nadie puede decirme nada porque es mío. Cuando nosotros, de acuerdo con el derecho, aquí en Occidente que nos asiste, recibimos un objeto cualquiera, un bien mueble o inmueble en herencia, nosotros lo consideramos nuestro. A partir del momento en el que pagamos los impuestos correspondientes y recibimos el título de propiedad y la transferencia de los derechos, de lo que sea que recibamos, a partir de ese momento yo puedo hacer lo que se me pegue y me regalada gana. Si esta casa donde me encuentro ahorita fuera mía por herencia y yo quiero derribarla para construir un edificio de departamentos o un templo o un estacionamiento, o si quiero regalarla, lo puedo hacer porque ya es mía. Ahora, en el derecho judío, el concepto de herencia es diferente. El concepto de herencia tiene una significación que está muy atada, muy arraigada al concepto de la fe, que cree con toda seguridad, con toda firmeza, que la vida es más que este tiempo terrenal y que la existencia se extiende en la eternidad porque Dios es eterno. Por lo tanto, el término de herencia no es algo que tenga una conclusión desde el punto de vista del cedente
con su muerte o con su legado. De la misma forma en que no tiene una verificación absoluta en el receptor. ¿A qué me refiero? Si hay una casa que es propiedad de la familia Fernández, de mi familia, me voy a poner de ejemplo, mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo han trabajado para que esa casa sea una casa próspera, una casa bella, una casa funcional, una casa digna de ser habitada. Y llega el tiempo de mi herencia, llega el tiempo en el que yo recibo la herencia de esa casa. Sea por muerte de mi padre, o sea porque ya estaba tan anciano que ya no podía o no quería estarla administrando. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te entrego la herencia, ahora ya la tienes tú en tus manos. El derecho judío establece que quien recibe una heredad, la recibe en sus manos, en posesión, pero no en propiedad. Tiene derecho de uso, pero no de abuso, porque de entrada ya existe el siguiente propietario de esa casa, que es el próximo heredero, que en la mayor parte de los casos es mi hijo o mi hija. Esa casa no es mía, esa casa está bajo mi cuidado, tengo derecho de disfrutarla durante los días de mi existencia, tengo derecho de vivirla de la forma que yo considere pertinente, siempre y cuando yo la cuide, siempre y cuando yo la administre sabiamente y la haga crecer, para que la heredad crezca, para que se multiplique, para que sea mayor, para que la riqueza familiar se incremente y mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos reciban un bien mayor que el que yo recibí, porque esa es la misión que tiene un receptor de una herencia. El cedente le entrega al receptor de la herencia lo que la casa, los bienes, los terrenos, las heredades, como el próximo depositario de un bien que le pertenece a la familia. No para su absoluto uso y abuso, sino para que la use y la cuide. Así pues, entendiendo este concepto jurídico, podemos entender ahora sí lo que quiere decir la palabra cuando nos dice que los hijos son herencia de Dios para los padres. Esto quiere decir que nuestros hijos, cuando nos son entregados, cuando nacen, cuando Dios concede la vida de los que son nuestros hijos, no nos los están dando para uso y abuso, no son de nuestra propiedad ni tampoco son algo con lo que o alguien con quien nosotros podamos hacer lo que se nos pegue la gana. Tenemos responsabilidades que tienen que ver con el hecho de que esos hijos son miembros de la familia del Padre Celestial. Son hombres y mujeres destinados a ser hechos hijos de Dios, porque si a mí me fueron entregados, yo tengo la responsabilidad de llevarlos por los caminos de justicia que los lleven a ellos a establecer una relación personal con Dios en el día de su conciencia, en el día de su bar mitzvah, en el día en el que ellos cobren conciencia de la divinidad y conciencia de su propio pecado, y que tengan en ese momento todas las herramientas para buscar a Cristo Jesús como su Salvador. Todo esto es importante y es parte de lo que nosotros vemos con relativa claridad una vez que hemos entendido este concepto en términos espirituales, en términos de... Vamos a usar el término para poderlo entender, aunque no es preciso, en términos religiosos, en términos de lo que tiene que ver con el asunto espiritual. Pero, ¿sabe qué? Es que esto no se refiere solamente a eso. No se refiere solamente al área espiritual, no se refiere a que, Dios me los encargó para que yo les enseñe que Jesucristo es su amigo y que va a ser su Salvador, su Sanador, su Libertador, su Señor. Sí, todo eso es cierto, por supuesto, pero todos los aspectos, todas las áreas de la vida de nuestros hijos son áreas en las cuales debe manifestarse la gloria de Dios. Y me estoy refiriendo a su educación, a sus principios, a sus valores, a todos los elementos que conforman la identidad de nuestros hijos. El Señor no circunscribe su dominio, su señorío, al aspecto cultural. Cada área de nuestra vida está en la mano de Dios y por lo tanto, cada área de la vida de nuestros hijos nos es encomendada. Somos los herederos desde el punto de vista del derecho judío, es decir, somos los responsables de hacer que la bendición de Dios se multiplique, que crezca.
que florezca, que prospere, para que el día que yo pueda decirle al Señor, Señor, ya acabé, he terminado mi carrera como padre, he terminado mi vida en esta tierra y muero en paz, porque lo que tú me diste ha sido multiplicado, ha sido bendecido, mis hijos han crecido y son hombres y mujeres de bien. Gracias Dios por el privilegio. Y no tener que decir, ay Dios, dame un día más de vida, por favor, Señor, porque quiero ver si puedo corregir lo que están haciendo mis hijos ahorita. Por favor, dame un poquito más de tiempo. Muchas veces nos pasa, Digo, yo creo que todos hemos pasado por situaciones en las que decimos, no, por Dios, es que si me muero ahorita, ¿qué van a hacer estos? ¿Sí o no? A todos nos ha pasado, a todos, toditos, Momentos de la vida de nuestros hijos en los que decimos, no hombre, es que si yo me muero hoy, se los va a llevar el río. Y eso es porque naturalmente nuestra naturaleza imperfecta nos ha llevado a darles a ellos principios con la mejor intención, pero que no siempre son perfectos, y su propia naturaleza, la de ellos, que también es imperfecta, los hace tendientes al pecado. Esto es una realidad que tenemos que tener consciente y presente, y es que es un hecho. Nuestros hijos también van a necesitar de un Salvador que los salve de la muerte eterna, igual que usted y que yo. Cuando nosotros le ponemos a nuestros hijos una túnica de colores y los alabamos como el hijo perfecto, superdotado, el más inteligente, el más bueno de todos, lo que estamos haciendo es cerrando la puerta al conocimiento más importante que pueden llegar a recibir nuestros hijos, y es el conocimiento de que van a necesitar a un Salvador que los rescate de la muerte eterna por causa de los pecados que seguramente van a cometer, porque está escrito que no hay justo ni a uno. Todo eso, todo lo que le acabo de decir, todo lo que le acabo de comentar, está englobado en un término que es un término que proviene naturalmente de la ingeniería, pero que se aplica también al alma humana, y es el término formación. Formare, que quiere decir construir o moldear a partir de un material que no tiene forma. La formación de nuestros hijos es algo que comienza desde el momento de su concepción, porque desde el momento de la concepción hay un alma viviente, hay un alma ahí. No voy a abundar en el tema, solamente le invito a que esté atento a no el próximo manantial, sino dentro de 2 manantiales, porque voy a hablar de algo muy especial y le voy a compartir un fragmento de un video, de un descubrimiento científico increíble, científico, comprobado, repetible en laboratorio tantas veces como usted quiera. En el momento de la concepción, en el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, llega una carga de energía de fuera, perceptible, medible, incluso visible con equipos que tenemos los seres humanos, y llega al embrión, llega a esa célula fecundada, cuando es solamente un óvulo y un espermatozoide. Puede usted decir lo que quiera, los científicos obviamente están devanándose los sesos. Yo digo que es el alma que Dios brinda, que Dios genera en ese momento, en el momento de la génesis, en el momento de la concepción, para usted y para mí. Pero bueno, se lo voy a enseñar. 2 manantiales de este sábado en 15. Vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar de formación, y vamos a hablar de visión de la vida o cosmovisión. La visión global que tenemos de todo lo que nos rodea y de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. La cosmovisión está formada por los padres, y en general, déjeme decirle que quien suele hacer esta formación es la madre. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro 1:18. Fíjese, dice así la palabra de nuestro Dios. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. ¿Se da cuenta? Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas
como oro y plata. Ojo, esta es una afirmación que está haciendo el apóstol Pedro, diciendo con toda claridad que no hay ninguna forma humana, ninguna forma no asistida por Dios para que a nosotros seamos capaces de heredarle a nuestros hijos una forma de vivir santa, buena y llena de la voluntad de Dios. No podemos hacerlo porque el que santifica es el Espíritu Santo. El que es bueno es Dios. El que transforma es Dios. Él es el que hace la obra. A nosotros nos toca establecer en ellos valores que les permitan establecer sus principios. Los valores son humanos, los valores son algo que nosotros construimos y que nosotros establecemos y que nosotros decidimos y que pueden cambiar. Los principios pueden ser solamente de dos tipos, o pueden ser principios basados en la voluntad y en la palabra divina, o pueden ser principios ajenos a la voluntad de Dios. Y esos principios se establecen con base en lo que nuestros hijos ven desde el momento de su concepción y escuchan y perciben desde la concepción. Los principios divinos solamente pueden implantarse con ciertas formas de vivir, ciertas formas de actuar que hoy vamos a aprender. Pero vamos a hablar en principio de los valores, es decir, de las cosas que importan. Los valores son las cosas que importan. Los valores cambian a lo largo de la vida. En el momento en el que tú eres estudiante, lo más importante para ti probablemente son tus padres y tu escuela. Un buen día te enamoras y cambian tus valores y se vuelve más valiosa tu relación de pareja con la persona que amas, y en un momento dado, al casarte con esa persona, se convierte en tu máximo valor terrenal, tu esposo o tu esposa. Eso es válido. Los valores cambian, pero siempre van a cambiar y siempre van a estar regidos por los principios. Y los principios provienen de Dios. Vamos a hablar de valores. Ahí mismo en el texto que leímos de Deuteronomio 6, vamos a ver los versos 6 y 7. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Vamos a leerlo para que lo tengamos claro. Dice, fíjese: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este texto nos está hablando de una acción que nosotros debemos realizar en función de la palabra divina. No es nuestra acción lo que establece los principios, pero sí es nuestra acción la que muestra y enseña lo que vale a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos reciben de nosotros este ejemplo, entonces ellos encuentran el valor que nosotros le estamos dando a la palabra de Dios, a las enseñanzas del Señor, y eso entonces va a sembrar en ellos principios divinos. ¿Y cuáles son? Vamos a mencionar 5 que son fundamentales, y quiero que usted tome nota si puede, y si no, pues ya sabe que se queda grabado, y más adelante lo puede estudiar las veces que necesite. Primer valor que un hijo debe recibir de sus padres: agradar a Dios. Agradar a Dios. Es un principio fundamental que el Espíritu Santo puede sembrar en el corazón, pero cuando eso es para nosotros un valor familiar, un valor en el hogar, un valor que se ha sembrado desde la más tierna infancia, antes de que el hijo tenga conciencia de pecado y que tenga incluso conciencia plena de la existencia de Dios, es lo que el niño pequeñito a quien ve es a su papá y a su mamá. Y si lo que él ve de su papá y de su mamá es que ellos hablan, leen, oran, buscan y procuran en cada acto de su vida agradar a Dios, entonces va incluso a despertar en ellos la curiosidad de aprender qué es lo que a Dios le agrada. Si un hijo ve que sus padres toman decisiones siempre en función de qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, y procuran siempre escoger lo que es agradable a Dios, los hijos van a decir: este es el camino. No entiendo todo y todavía no sé, y bueno, lo va a aprender a lo largo de los años en la iglesia y en el hogar, no en ese orden necesariamente, primero es la casa, pero él ya vio y ya entendió qué es lo que vale, qué es lo que importa. Establecemos el valor de hacer la voluntad de Dios. Segundo valor fundamental: el respeto.
El respeto. ¿Qué quiere decir respeto? Respetar quiere decir otorgar a cada persona con quienes nosotros nos relacionamos la honra y el reconocimiento que se merece por quién es, no por lo que hace, sino por quién es. Ahorita le explico con detalle eso, pero el respeto en realidad se aplica para todos aquellos con quienes convivimos. Respeto para nosotros mismos, por principio, respeto propio a nuestra propia persona, respeto entre los padres en el matrimonio, cuando hay un matrimonio en el hogar. Hay hogares donde no hay matrimonio, pero aún así es posible enseñarles con el ejemplo de otras personas cercanas. Respeto de los padres para los hijos. Respeto de los hijos para los padres. Respeto entre los hermanos. Cuando nosotros establecemos el respeto como un valor, no como una obligación de la cual dependen 3 chanclazos, no como una forma de sumisión, y yo soy aquel papá y tú me respetas, y el hijo no recibe el más mínimo respeto, sino como un valor fundamental del alma, y ve a sus padres ser respetuosos. El hijo en ese momento entiende que el respeto es un valor y lo hace valer, y lo va a empezar a hacer solo. Hace muchos años, obviamente yo no me acuerdo, yo era un niño chiquito de 3 años, pero me cuentan esa anécdota. Llegamos a la casa de mi bisabuelo, un coronel del ejército mexicano, que era un hombre fuerte, rígido, duro, fue un hombre que se formó en las armas, fue coronel en la revolución. Y llegamos, siendo yo un niño pequeño, a su casa, y pues mi bisabuelo tenía la costumbre de darle el domingo a todos los niños y no tan niños. Era algo que él tenía como una costumbre. Y pues me dio mi domingo, no sé cuánto habrá sido, si 20 centavos, que en aquel entonces sí valían, 20 centavos o 50 centavos, vaya usted a saber. Pero el caso es que me dieron eso, ese domingo, y yo tuve la indicación inmediata de parte de mis padres de: da las gracias. Así pero como parte de un intento de enseñanza. Dale las gracias, dile gracias. Y mi bisabuelo, un hombre que en aquel entonces no era tan viejo, pero ya era un hombre de edad y sabio, les dijo a mi papá: no, Alejandro, no, espérame. No le puedes tú enseñar a tu hijo a dar las gracias como una fórmula. Primero tienes que enseñarle el respeto y la gratitud, y entonces él solito va a dar las gracias. Qué profundo, Suena complicadito, pero así es. La gratitud y el respeto, ya me metí a otro valor, pero bueno, van de la mano. La gratitud y el respeto son cosas que tienen que estar insertas en el corazón. No es una fórmula. O sea, cuando tú llegas con una persona y le otorgas una actitud de respeto, porque te conviene, pero que en cuanto te das la media vuelta dices: ay, la vieja esa. No me diga que no lo hizo usted con alguna maestra o maestro. No me diga que no, porque así somos los chamacos. Apodos les ponemos a nuestros maestros, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo y llega un momento en que nos damos cuenta de que hay personas que son dignas de ser respetadas. Y luego, cuando nosotros crecemos aún más en estos principios que Dios establece en nosotros, nos damos cuenta de que el valor del respeto no depende de quién se lo haya ganado, sino de mí. De que yo soy una persona de respeto, que respeta y se da a respetar. Y por lo tanto, yo le otorgo el respeto debido a cada persona por quienes haya hecho lo que haya hecho. ¿Cómo me molesta? ¿Cómo me incomoda? Cuando un chamaco se sube a un transporte público y vas manejando el vehículo un hombre ya de edad, un señor maduro, que es pues chofer, es su trabajo, con eso mantiene a su familia, y el chamaquito voltea y: ¡te cobras! Es un problema de enseñanza.
No, o sea, no crea que me da mucho coraje con el muchachito. Él no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, que como padres no le enseñamos a nuestros hijos el valor de respetar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque mire, tarde o temprano, eso va a hacer la diferencia en varios aspectos. Puede hacer la diferencia en cómo va a ser nuestra relación con nuestros hijos en nuestra vejez, va a hacer la diferencia en relación a si va o no va a poder obtener o mantener un empleo, si va o no va a poder ganar a la mujer o al hombre de sus sueños. De verdad, una falta de respeto en el peor de los momentos puede costar carísima. Y eso es algo que se aprende desde la cuna. Vamos al siguiente valor que tenemos que tener presente para nuestros hijos: el servicio. ¿Qué es el servicio? El servicio es procurar toda necesidad de la persona que tenemos a nuestro lado. Tener la disposición para extenderle el salero al que está en la mesa antes de que te diga, oye, por favor, pásamelo. Y bueno, si te lo dice, hacerlo amablemente y con gusto, que te guste servir, que tú tengas entendido que el servicio es algo que a ti te alimenta, que no es humillante, que no es algo que duela. Mire, es muy triste cuando nosotros vamos caminando por la calle, nos encontramos con una persona, le hacemos una pregunta y nos ignora. Por ejemplo, de una dirección o algo así. Es triste porque pobrecito, pobrecita de esa persona. Imagínense nada más qué carga tan oscura debe haber en su corazón, que cree, que piensa que si sirve a alguien más se está humillando o se está degradando. Qué poquito es el valor que tiene y el respeto que tiene por sí mismo esa persona. Qué triste. Pero eso es porque no le enseñaron que el valor principal que tiene alguien en cualquier situación social, es decir, en su convivencia con cualquier persona, es la capacidad de servir. Y a su tiempo, ese valor se establece como un principio de orden divino y nos convertimos en siervos de Dios. Nos convertimos en servidores del cuerpo de Cristo y nos convertimos en instrumentos útiles en las manos de Dios. Ese es otro valor que tenemos que nosotros establecer en nuestros hijos para que se abra la puerta a los principios divinos. Vamos al siguiente. Aquí voy a tocar un punto que es muy profundo, muy delicado y que tenemos que tener tanta madurez para sembrarlo que muchas veces nos cuesta trabajo, mucho trabajo. Amor a la iglesia. Cuando yo le hablo de amor a la iglesia, no le estoy hablando de un fanatismo religioso, ni tampoco le estoy hablando de la adhesión así como que casi deportiva a una denominación o a un templo o a un pastor. Le estoy hablando de la conciencia de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La conciencia de que cada hermano o hermana que pertenece a la iglesia, a mi iglesia local primeramente y a cualquier otra congregación, que es una congregación de santos, es algo que es tan natural como amar a tu familia en la carne. Entiendo que hay familias a veces que en la carne que no se aman, y ahí es donde vienen las dificultades para luego enseñar a amar a la familia en Cristo. Pero todo eso es parte de lo que yo quiero que entendamos y que tenemos que hacer. Nosotros muchas veces cometemos el error de llegar a la casa después del culto dominical o después de la célula, hablando mal del pastor, hablando mal del hermano, hablando mal de la hermana, y nos ponemos a criticar y nos ponemos a recortar y a comer, a devorarnos al cuerpo de Cristo. Y lo hacemos delante de nuestros hijos pequeños. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y sin embargo todos lo hemos hecho. Y yo me avergüenzo delante de Dios, porque sin pensarlo, hablé mal de una persona y no entendí
que ese es un hijo de Dios y que el Espíritu Santo mora en él y que es parte del cuerpo de Cristo y que yo debería haberle enseñado a mis hijos a amarlos, lo cual implica, por supuesto, el perdón, porque se pueden equivocar. Eso es un hecho. Pueden equivocarse. Así que, entiéndalo, el amor a la iglesia es un valor que nosotros debemos sembrar en el corazón de nuestros hijos, y no quiere decir que nosotros le digamos a nuestros hijos que la iglesia es una organización perfecta. No, la iglesia como organización es imperfecta, pero como organismo es el cuerpo místico de nuestro Señor que literalmente reside en esta tierra. Y si tu hijo aprende eso, tu hijo va a tener una vida feliz en el servicio, en el amor y en la devoción en medio de la congregación, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, de las dificultades. Recién he estado platicando con una amiga muy querida, me es muy querida, porque la conozco desde que es una niña y es además hija de un hombre que fue un gran amigo mío. Y con ella platicaba precisamente de eso, ¿no? De que de repente nuestra mente nos juega la mala pasada de pensar que tal vez estemos mejor lejos de una iglesia imperfecta que nos lastima o que nos hiere o que nos decepciona. Y no es verdad, porque no hay plan de Dios que no incluya a la iglesia. Dios no tiene plan A y plan B. No es que la iglesia, la congregación es para algunos y para otros no. El que piense que la congregación no es para él es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el amor implica perdón, implica soportarnos los unos a los otros, significa crecer juntos. Y obviamente antes de que crezcas, pues estás chaparro, es decir, cometes un montón de errores, pero el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Y finalmente, el último valor del que le voy a hablar el día de hoy, aunque no son los únicos, pero son los más importantes, es el aprendizaje. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi padre. Mi padre fue un hombre con defectos, como todos, pero tuvo una virtud que era algo que fue para mí algo muy especial. Y yo le doy gracias a Dios porque mi mamá participaba. Ahorita les voy a hablar de lo que hacen las mujeres en las almas de los hijos. Participaba preparando mi alma para poder yo recibir la enseñanza de mi padre. No es que mi papá me haya enseñado muchas cosas, es que me enseñó muchas, pero no eso no es lo importante. Lo importante es que mi papá me enseñó a aprender. Me enseñó que aprender es divertido, que saber algo que no sabía antes es algo emocionante, que encontrar algo que puede enseñarme es haber encontrado un tesoro. Y eso puede estar en una persona, puede estar en una clase, puede estar en un libro, puede estar en un juego. Hay infinidad de razones por las cuales yo puedo aprender, infinidad de circunstancias en las que yo puedo aprender, y mi padre me enseñó a apreciar todo eso. Gracias a Dios por eso, pero yo quiero decirte una cosa. Ahí mi papá no se equivocó, y yo creo que ahí yo puedo asegurarte que ese es uno de los fundamentos que nos llevan a conocer a Dios. Uno de los fundamentos que nos llevan a hacernos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros afrontamos el tiempo de nuestra visitación y somos visitados por el Espíritu Santo, no solamente nos quedamos con la emoción, porque hay un montón de cristianos que se quedan con la emoción de sentirse tocados, bendecidos, sanados, libertados por el Señor, y no pasan de ahí, y pasan los años y los años y los años, y no se paran de la banca donde se sentaron el primer día. Pero aquellos que crecen espiritualmente, que se convierten en hombres y mujeres prósperos, exitosos, brillantes, secularmente, o algunos que tienen llamamiento dentro del ministerio, son aquellos que tienen sed y hambre de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Señor. Es tan importante que lo entendamos. La única forma de que evitemos los errores es aprendiendo. De otra forma, los vamos a repetir hasta el infinito. Y bueno, ya le puse el listonzote, alto, grande, una barra así como para saltarla con una garrocha, ¿verdad? Porque a pie no la vamos a saltar. Ahora le voy a dar la garrocha. Ahora le voy a dar con qué llegar a esa estatura como padre y poder cumplir con esto
hasta donde nuestras fuerzas humanas alcancen. Primera herramienta para formar a nuestros hijos. Vamos a Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios 1, 8. Dice así la palabra de nuestro Señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Lo voy a repetir. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Póngase un día a escuchar a un niño de 3 o 4 años jugando solo o jugando con amigos. Se va a sorprender de la cantidad enorme de frases, expresiones e incluso hasta conceptos que va a vertir ese pequeñito, igualito a su papá, igualito a su mamá. Las mismas palabras. Así de importante es la enseñanza verbal. Lo que decimos tiene poder. Lo que decimos tiene poder sobre nuestros hijos. Porque ellos escuchan. Y te voy a decir una cosa. Tu hijo te escucha más atentamente cuando no le estás hablando a él que cuando le estás hablando a él. Normalmente cuando le estás hablando a él ya se la sabe, porque somos repetitivos en lo que les decimos y normalmente repetimos y repetimos. Pero cuando tú estás platicando con tu esposo, con tu esposa, con tus otros hermanos, con amigos, con el pastor, con el mecánico, con el de la gasolina, con el vendedor que llegó a la casa o con el religioso que llegó a tocarte para tratar de cambiar tu religión, él te va a escuchar y va a aprender. El poder de la enseñanza verbal es tremendo. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de que sea relevante, creativa, sincera y soportada con hechos. Eso es lo que va a hacer que la enseñanza verbal se convierta en algo poderoso que transforme la vida de nuestros hijos y que la forme de la manera adecuada. Cuando yo respaldo mis palabras con mis acciones y digo lo que tiene que ser dicho en el momento correcto, va a haber vida abundante en los corazones de nuestros hijos. Un hijo que ve a su papá subirse al camión, sentarse junto a una persona y compartirle de Cristo, la próxima vez que se suba al camión se lo va a sentar en las piernas el papá, que a lo mejor ese día iba distraído, y el chamaco va a hablarle a la señora de al lado para compartirle de Cristo, como vio hacer a su papá la última vez que se subió al autobús. ¿Eso es cierto? Así es como nosotros formamos a nuestros hijos. Tenemos que establecer a partir de la enseñanza verbal una serie de actitudes nuestras que son o deben ser conscientes todo el tiempo. ¿Cuáles son esas actitudes? Esto es un sistema, esto es algo bien pensado, bien concreto, algo que 2000 años de iglesia nos han enseñado y que tenemos que compartir. ¿Cuál es el sistema? El sistema es el siguiente: que ninguna de tus palabras sea ociosa, que tus palabras sean constantes, continuas y veraces. Es decir, que tú lo que dices hoy sea lo mismo que dices mañana. Lo que afirmas hoy sea lo mismo que afirmas mañana. Naturalmente, si te equivocas, que tengas la integridad moral para, incluso delante de tus hijos pequeños, decir, me equivoqué, esto no era así. Eso les va a enseñar también la honestidad. Pero en la medida de lo que tú sepas que lo que estás diciendo proviene de Dios, lo mantengas, lo sostengas con tus palabras. En segundo lugar, tienes que hacerlo con asiduidad, con constancia. Es decir, cualquier cosa que tú quieres sembrar en el corazón de tus hijos, tienes que hacerlo con asiduidad, tienes que hacerlo diario, o por lo menos tan frecuentemente como sea conveniente, tan frecuentemente como se pueda. Lo que tú estás sembrando va a hacer mella y se va a quedar inserto en el corazón de tus hijos mientras tú lo hagas con continuidad y con fuerza. No con fuerza, no me refiero a gritos, no me refiero a con una actitud enérgica, déspota. Me refiero a que tenga la fuerza de la convicción, de que ellos vean que lo que estás diciendo tú te lo crees, que tú lo vives y que por eso se lo estás diciendo. Hijo,
Tenemos que ser honestos, no debemos robar, nunca debemos robar. Y de repente viene el día en el que pasas afuera de un puesto y no hay nadie, y hay una fruta riquísima, y tu hijo la agarra y se la va a comer. Y entonces tú le dices a tu hijo, espera, ¿qué pasa? Vamos a esperar a que venga la señora, el señor que está vendiendo. ¿Para qué? Para pagarle la fruta. Porque mientras no la paguemos no es nuestra. Hasta que la paguemos va a ser tuya y entonces te la vas a poder comer. Es más, señora, señor, ¿cuánto cuesta esa manzana que agarró mi hijo? No, pues 5 pesos. Hijo, te doy 5 pesos para que la pagues. Págale a la señora. Y entonces tu hijo va a aprender a nunca llevarse nada que no sea suyo, pero lo estás respaldando con tus actos y lo estás comentando continuamente con tus palabras y le estás diciendo, es un principio divino. Dios te va a dar todo lo que necesites, pero tienes que esperar a que el Señor lo ponga en tu mano. Y así es un ejemplo nada más, pero quiero que me entiendas. Es muy importante. Además, también es muy importante que tú tengas atención a tu hijo en la enseñanza verbal. En la medida de lo que tú estés consciente de que tu hijo te está escuchando, vas a aprender a cuidar tus palabras. No lo olvides, que no se te borre de la mente. Póntelo en la cabeza. Tu hijo te está escuchando, así. Tu hija te está escuchando, tu hijo te está escuchando. Que no se te olvide, que no se te borre de la mente. En ese momento tú vas a empezar a dominar tu lengua y a convertir a tu lengua en una espada poderosa que va a romper cualquier cosa que pudiera estar mal en la vida de tus hijos y los vas a sanar. Porque si no lo habías hecho, hoy puedes empezar a hacerlo. Tu hija te está escuchando, tu hijo te está escuchando. Que tus labios emitan palabra de bendición, palabra de poder, enseñanza. Eso es algo fundamental para nosotros. Entonces, esa es la primera de las herramientas para poder sembrar los valores de los que hablamos al principio, la enseñanza verbal. Ahora, vamos a la segunda herramienta. La segunda herramienta es modelar. En este caso, hablamos de otra acepción de modelar, que es la que hablamos al principio. Hablamos de modelar, ser modelo, es decir, ser ejemplo. Ser ejemplo. Y el ser ejemplo no se trata solamente de hacer las cosas bien para que allá discretamente mi hijo o mi hija me vea a lo lejos. No. Como padres, nosotros tenemos el derecho y por lo tanto la obligación de acercar a nuestros hijos y discipularlos. Es decir, decirle, no, sé atento, pon atención, mírame cómo lo hago, ahora hazlo tú. ¿Quieres que tu hijo sea una persona servicial? Ves a una señora de edad salir de un centro comercial y trae bolsas muy pesadas que a lo mejor tu hijo todavía no puede cargar. Pero llegas y le dices a la señora, señora, permítame que le ayude. Y tomas las bolsas y se las llevas al coche. Y tu hijo va junto a ti y te está viendo. Cuando tú le digas a tu hijo, tienes que aprender a servir al necesitado, se va a acordar y va a decir, sí te creo, papá, sí te creo, mamá, porque yo ya lo vi. No me estás choreando, como dicen los chavos, ¿no? Es cierto, así es. Es muy importante que tengamos la capacidad de ser conscientes no solo de nuestras palabras, sino de nuestros actos, porque nuestros hijos van a aprender más de lo que nos vean que de lo que les digamos. Van a aprender el cómo. El qué se aprende verbalmente, el cómo se aprende con el ejemplo. Esa es la diferencia básica entre un discípulo y un alumno. El alumno recibe una cátedra y después se las tienes que ingeniar para llevarlo a la práctica. El discípulo tiene al maestro haciendo las cosas y el maestro diciéndole, ¿ya viste? Ahora hazlo tú. Así es como tenemos que modelar para nuestros hijos. Tenemos que ser modelos a seguir. Los hijos son modelados con amor y con respeto. Es decir, nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos cómo se hacen las cosas sin pasar por su identidad, sin pasar por encima de ellos, sin presionarlos, sin ahogarlos, sino más bien mostrándoles el ejemplo y a su tiempo ellos lo van a tomar. Hay veces que va a costar trabajo, tiempo, y cuando hablo de tiempo, en el caso de la educación de los hijos, a veces son años, no es cosa de 2 o 3 meses. Pero si a lo largo de la vida somos constantes y somos íntegros, entonces cuando nuestros hijos lleguen a la edad adulta, van a comportarse como lo vieron. Enseña al joven su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Las palabras mismas modelan. Cuando tu hijo te ve decir por favor, gracias,
etcétera, perdón, todo eso va a aprender cuándo, cómo y por qué decirlo, y tú vas a formar a un hombre, a una mujer de bien. Esa es la segunda herramienta. No abundo porque creo que queda claro. O sea, ya hablamos de lo verbal, ahora te digo, lo que digas, respáldalo con tus hechos. Y vamos a la tercera herramienta. La tercera herramienta que te voy a dar es: equipa a tu hijo. ¿Cómo vas a equipar a tu hijo? Bueno, en México tenemos una costumbre, y esto lo lamento porque tiene una raíz muy... es un asunto político que no voy a tocar en este momento, pero el hecho es que nosotros, los mexicanos, no estamos acostumbrados a invertir en la educación, en la formación de nuestros hijos. No estamos acostumbrados a que las cosas buenas en términos de formación cuestan. Para nosotros es fácil desprendernos de 200 o 250 mil pesos en la compra de un auto. Pero nos parece inaudito desprendernos de 200 o 250 mil pesos en el pago de una colegiatura en una universidad. ¿Por qué? Si están ahí las universidades gratis. Sí, claro que sí. Y son buenas, ¿eh? La UNAM, el Politécnico, la UAM, las autónomas estatales, los tecnológicos estatales, no son malos. Yo no estoy diciendo que necesariamente tengas que mandar a tu hijo a la universidad más cara para equiparlo, pero sí te estoy diciendo que el gasto prioritario de la casa, aun cuando tu hijo o tu hija esté en una escuela del gobierno, es darle las herramientas para que su educación, para que su formación sea la mejor posible dentro del contexto en el que se encuentre. Si necesita libros, si necesita mochila, buena alimentación. Mire, yo a lo mejor fui muy independiente de joven y yo le arranqué a mi pobre madre la posibilidad de alimentarme como yo hubiera querido desde mi adolescencia, porque me largaba todo el santo día, no para mal, honestamente no para mal, pero una gran parte del tiempo la pasaba en la escuela y la otra en la iglesia. Pero, de todos modos, por la razón que fuera, la inversión que podían hacer mis padres en mi alimentación se iba al caño, porque yo acababa comiendo papas o pan. Como me encantaba a mí el pan con naranjada, Esa era mi comida energética para aguantar todo el día, en lugar de comerme algo nutritivo. Todo eso, se lo comento como una anécdota, pero lo que le quiero decir es que todo aquello que yo pueda invertir en la formación de mis hijos, en que estén mejor equipados para la vida, es una inversión que Dios va a respaldar y que Dios va a prosperar y que Dios va a hacer rendir en hijos e hijas que van a tener de adultos una vida exitosa. Es muy importante, es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que enriquecer sus talentos, tenemos que ver para qué son buenos. Si tú tienes un hijo que es un excelente deportista, mételo a un club deportivo. Si le gusta el fútbol, mételo a un club de fútbol. Si le gusta la danza, mételo a una escuela de danza. Si le gusta el deporte extremo, pues cómprale un arnés y una cuerda y que se vaya a escalar. Mira, hazlo, porque eso es algo que va a cambiar su vida radicalmente. Yo puedo en este momento confiarte que mis hijos, ambos, son sumamente talentosos para el fútbol. Y yo no tuve la visión, le repito, esto es un problema normal, tenemos a veces errores. No tuve la visión de hasta dónde podrían haber llegado ellos como futbolistas. Así que a ninguno de los dos yo procuré llevarlo a formar parte de un club de fútbol que los podría haber llevado incluso al profesionalismo. No lo hice, ya pasó, pero que no te pase a ti. Si todavía estás en tiempo, o si a lo mejor, porque eso ya estoy llegando yo a esa etapa, si a lo mejor te va a tocar ser el abuelo que aconseje, acuérdate de esto, apréndetelo y póntelo en la cabeza para que puedas aconsejar a tu hijo, a tu hija y decirle: no cometas los errores que yo cometí contigo, ahí te va lo que yo aprendí de parte de Dios, pum, 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 y que esto que te estoy compartiendo y que Dios nos está dando y que me parece emocionante porque Dios me lo está hablando a ti, es algo que transforma vidas. Entonces, busca cuáles son las capacidades, los gustos, la vocación de tus hijos. No procures que tu hijo o tu hija se vuelva otro tú chiquito. No te proyectes, no satisfagas tus frustraciones en tus hijos e hijas. Ellos no van a hacer lo que tú no fuiste.
Ellos van a hacer lo que ellos tengan que ser, lo que Dios haya planeado para sus vidas, y tú lo vas a ver a través de su propia vida, de sus capacidades, porque las capacidades se las da Dios, de sus talentos y de los gustos que ellos tienen, y equípalos al máximo, dales lo más que puedas. No te estoy hablando de que tengas que morir de hambre, no, porque a veces es un lápiz lo que necesitan y un cuaderno. Yo tuve un amigo, un varón que ya está con Cristo, que en su juventud era un dibujante excepcional. ¿Sabes dónde aprendió a dibujar? En las paredes de su casa. Su mamá le ponía un montón de papel manil en la casa y lápices de colores, barato. Y se volvió un dibujante excepcional. Y a eso se dedicó y a eso vivió, y de eso vivió y bien, hasta que el Señor lo llamó a su presencia. No fue una inversión enorme en dinero, pero fue ver, ser líder, detectar las capacidades de tus hijos y llevarlos a desarrollarse en aquello para lo que Dios los formó desde el vientre de su madre. También aplica, ojo, esto para las capacidades sobrenaturales de tus hijos, y aquí me meto al plano de lo ministerial. Hay niños que desde pequeños manifiestan los dones de Dios, desde pequeños manifiestan la guianza del Espíritu Santo en ciertos aspectos. Considéralo. Busca la asesoría de tu pastor, busca la guía de las autoridades de tu iglesia y ayuda a que tu hijo se desarrolle desde pequeño. Porque tal vez tú estás viendo un siervo de Dios que desde joven, como Samuel, está siendo llamado al ministerio. Así que, en conclusión, tu hijo es tu herencia al estilo judío, no es tu propiedad. Es algo que tú vas a tener que entregar un día y de lo que vas a rendir cuentas y vas a tener que decir, aquí está lo que me diste, Señor, y lo he multiplicado. Aquí están los talentos que me diste, que son mis hijos, y se multiplicaron, porque tú me diste un bebito y te estoy entregando un siervo, una sierva de Dios. Ese es el poder que Dios nos da como padres. Y yo quiero decirte una cosa, tú como padre vas a formar a tus hijos, pero tú como madre, hermana que me escuchas, vas a formar su alma con respecto a Dios. Tú como mujer tienes en ti la capacidad dada por Dios para sembrar en el corazón de tus hijos y de tus hijas el amor a Dios, la fe. Esto es algo que Dios le dio a la mujer. Y esto es algo que se sabe desde hace milenios. Un hijo de madre judía es judío aunque su padre sea gentil. Un hijo de padre judío, si su madre es gentil aunque su papá sea judío. Y cuando llegue a la edad de su bar mitzvah, va a tener que hacer un acto de conversión completa para poder ser reconocido en la sinagoga. El pueblo de Dios lo sabía y hoy nosotros lo sabemos. Varones, nosotros formamos a nuestros hijos en su educación, en su linaje, en aquello para lo cual van a funcionar en este mundo, en aquello que van a hacer en este mundo, pero lo que van a hacer en este mundo lo siembra la madre. Y hay algunos ejemplos bíblicos que nos lo muestran de una forma un poquito más oscura, pero se lo voy a mencionar de pasada, ¿no? En las naciones que fueron expulsadas de la tierra prometida, naciones de gente malvada, de gente que asesinaba a sus hijos, que los ofrecían sacrificio, que comían carne humana. Era una cosa tremenda la clase de gente que habitaba Canaán antes de que llegara el pueblo de Israel. El Señor en algunos casos dijo que no queden vivos tampoco las mujeres y los niños. ¿Por qué razón? Porque si las mujeres formaban hijos, los van a formar de acuerdo con su fe, no con la fe verdadera. Y es una fe que forma almas torcidas si no está Dios presente. Es la razón de algo que muchas veces no encontramos la explicación, se nos hace medio cruel. Bueno, ya te lo dije, es por eso, porque la mujer es la que forma el alma del niño. Así que, resumamos en estos 5 puntos. Instruye a tu hijo. Dale siempre indicaciones claras de cómo hacer aquello que le estás enseñando, paso por paso, las veces que sean necesarias, con paciencia y con amor. Supervisa que las cosas hayan quedado como tienen que quedar. Si las cosas funcionaron bien, premia a tu hijo con palabra de bendición, con palabra de amor, a veces incluso con un premio material, con un chocolate, con un dulce, con una ida al parque que no estaba planeada.
Y si el resultado no fue el adecuado, entonces redirecciona, busca cuál es el problema y ayúdalo a salir adelante. Pero sobre todo, por encima de todo, convéncete primero tú de que lo que estás haciendo con tu hijo es el propósito de Dios para su vida. Y una vez que lo tengas claro de parte de Dios, y eso lo vas a encontrar solamente de rodillas y orando, entonces toma a tu hijo como si fuera una flecha. Estira el arco, que son todos tus recursos y todas tus fuerzas, y lánzalo en la dirección correcta. Porque los hijos son como saetas. Los hijos, como todos nosotros, aún sabiendo hacer el bien, muchas veces van a hacer el mal, porque ellos también tienen una naturaleza que tiende al pecado. Esto hace que nuestros hijos, por naturaleza, tiendan a desobedecer de repente y tiendan a desobedecer a Dios en su momento. Y lo único que puede cambiar eso, lo único que puede transformar ese ciclo que nos lleva al infierno, es la formación en los principios de Dios. Y para eso necesitamos sembrar valores espirituales y valores materiales y valores morales en nuestros hijos que estén fundamentados en la palabra de Dios, para que después el Espíritu Santo encuentre una tierra fértil donde establecer los principios que van a guiar a tu hijo, a tu hija, por el resto de su vida. No hay otro camino que nosotros podamos plantear para nuestros hijos que el camino que llega a los pies de la cruz de Cristo. No hay nada más importante. Y ese es un camino que no está fácil, pero espero que lo que Dios nos dio hoy te dé herramientas y te permita encontrar de una mejor forma cómo hacer esto, cómo llevar a cabo esta misión. Ora todos los días por tus hijos, busca de parte de Dios la guía y hazlo, no te detengas. Que llegue el día en que tú veas a tus hijos voluntariamente seguir a Jesús. Que el peor problema que tengas es que tus hijos no quieren dejar de servir a Dios. Que ese sea tu problema. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, por esta palabra poderosa, por esta palabra gloriosa, Señor, a través de la cual tú nos has permitido, Señor, recibir instrucción, recibir guía, recibir herramientas como padres para guiar a nuestros hijos. Dios, los que ya hemos criado a nuestros hijos y no teníamos esto, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos equivocado, pero te rogamos que tú rescates el corazón de nuestros hijos y que tú, Señor, hagas una obra sobrenatural de restauración en sus vidas. Desde aquí enviamos palabras de restauración sobre las vidas de nuestros hijos e hijas que, siendo adultos, se han apartado del camino o no hay perfección en sus caminos. Los bendecimos, Señor, y como padres nosotros te decimos: Dios, danos tiempo y danos visión para poder acercarnos a ellos y darles una palabra que les transforme aún. Padre, te pido por los que son padres de pequeños, Señor, que tú afirmes estos conocimientos en sus corazones y en sus vidas, para que ellos puedan, Señor, actuar conforme a la guía de tu Espíritu Santo y construir vidas, construir almas, construir siervos y siervas de Dios en todas las áreas, Señor. Algunos tal vez de tiempo completo, pero todos los demás como grandes ciudadanos y ciudadanas de nuestro mundo y de nuestro país, que sean luz en medio de la oscuridad. Y Padre, a los que tenemos ya en nuestra familia, lejanos a los pequeños, pero que tal vez vienen los nietos o los sobrinos, danos una palabra de consejo sabia para los padres, que son tal vez nuestros hijos o nuestros hermanos menores, o tal vez nuestros sobrinos, o incluso amigos. Danos palabra de sabiduría, porque este conocimiento no es para guardarlo, es para compartirlo y para que se extienda y para que el reino de los cielos crezca y se consolide. Gracias te doy en el nombre de Jesús, bendito y santo Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Tomen una ofrenda de palmas al Señor. Él es maravilloso. Y antes de retirarnos, vamos a bendecir todavía más nuestras vidas. Vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas. Ahí donde está, usted ya lo sabe, tiene su alfolí. No es un alfolí que vaya usted a conservar. Tiene usted que entregarlo a su pastor cuando sea posible. Yo le recomiendo que procure preguntarle a su pastor cómo hacerle. No lo guarde, no lo guarde. Mire, aquí nosotros, por ejemplo, en casa tenemos esta canasta, una canasta pequeñita, que usualmente es el alfolí de la célula que nosotros tenemos en casa cuando se hace la célula aquí, pero
Hoy nosotros aquí depositamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, primicias y promesas, y cuando podemos, vamos y las entregamos, vamos y las depositamos en el alfolí. Vamos entonces, amados hermanos y hermanas, a orar por la economía de las familias de la iglesia. Vamos a orar por la economía de los hombres y mujeres que están comunicados con nosotros, y a aquellos, amados hermanos, que no tienen una congregación y que nos están escuchando. Yo quiero decirle una cosa: pídale a Dios guía, pídale a Dios que le diga qué tiene que hacer con esa ofrenda, pero no deje de entregarle a Dios lo que Dios ponga en su corazón. Hay principios de prosperidad y principios de crecimiento económico y de crecimiento material, pero que no sea eso lo que lo guíe. No se deje llevar por eso, no negocie con Dios. Dios lo va a bendecir, dé o no dé, Dios lo va a sustentar. Si usted me está viendo es porque tiene los medios para ver esto, y si tiene los medios para poder ver esto, usted es grandemente bendecido. No por lo que yo estoy diciendo, porque yo esté aquí, sino porque usted tiene los recursos. Dios le bendice. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas, por cada hombre y mujer, Señor, que están en este medio, Padre, y que tienen, Señor, la responsabilidad de sustentar los hogares. En el nombre de Jesús, nosotros enviamos palabra de bendición a cada hogar, a los miembros de la familia, que son los responsables del sustento, varones y mujeres que trabajan arduamente, Señor. Bendice el trabajo de sus manos, bendice los negocios, Señor. Lleva clientes, Padre. Dale, Señor, probidad, dale integridad y dale trabajo próspero a los proveedores también, Señor, para que ellos puedan mantener los negocios de mis hermanos y hermanas funcionando como se debe. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos guardes de toda mal, de toda pérdida, de toda enfermedad, Señor, para que podamos seguir siendo un sustento para nuestras familias. Y Padre, si falta el trabajo, hoy en el nombre de Jesús yo te pido, abre puertas, Señor, y establece los empleos que sean necesarios, los negocios que sean necesarios, para que los hogares reciban el sustento del que tienen necesidad. Dios, yo te doy gracias, te bendigo, te alabo, Señor, y creo en tu provisión. Bendito Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cante conmigo este coro, cántelo con todo su corazón, que dice: Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Aleluya. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que tenga usted una semana llena de paz y de amor. Vamos a despedirnos con una última oración y le voy a rogar que me permita bendecir su vida. Vamos a terminar este servicio, pero sabemos que la presencia de Dios permanece en cada hogar. Dios ha entrado a nuestras puertas a través de este mensaje, pero Él ya no se va. Él está presente porque Él es Dios y Él está en todas partes. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por este día, por este mensaje, por esta palabra, Señor, que tú has vertido sobre nosotros con tu Espíritu Santo. Yo te ruego que la firmes en nuestras vidas y que permitas, Dios, que podamos ser luz en medio de las tinieblas a lo largo de la semana, Señor. Que donde quiera que nos paremos tengamos una palabra de bendición, Señor. Que esto que hemos aprendido lo empecemos a aplicar, pero sobre todo, Señor, que nuestras almas sean confortadas sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que sabemos a quién creemos y sabemos por qué seguimos de tu lado, Señor, porque tú estás primero de nuestro lado. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y consolación del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes desde ahora y por toda la eternidad. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. La paz de Dios sea con usted y toda su familia. La iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor,